Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Vamos a iniciar, Buen día. vamos a iniciar la sesión. Eh, el día de hoy quiero proponerles que revisemos aquí en clase un texto y lo discutamos, ¿no? Entonces, esto solamente tiene por finalidad ayudarnos a hacer algunas técnicas de lectura rápida y de comprensión de lectura que nos van a ayudar, son cosas que pues uno tiene que desarrollar cuando está estudiando y especialmente historia que se lee muchísimo, ¿no? Y bueno, pues hay que contextualizar la lectura. Digamos, se hace un tipo de comprensión de lectura distinto al que se hace en otras áreas de conocimiento. No digo que mejor ni peor, simplemente digo que es diferente. Sí se requiere leer con mucha profundidad, e insisto, se lee muchísimo, pero mucho es mucho. Entonces, por tanto, los historiadores tienen que aprender a leer muy rápido, entendiendo lo que están leyendo, ¿no? Esa es una característica que habría que investigar, habría que trabajar algún día y sería bueno un artículo sobre eso, porque yo no he visto que haya en México. Sí los he visto en Estados Unidos, lo han trabajado mucho en esta parte de la forma en la que leen los historiadores, ¿no? Cómo lee un historiador, incluso hay un trabajo de Sam Wayborn muy importante en ese sentido. Entonces les voy a enseñar algunas técnicas, nada del otro mundo, para hacerlo. Y luego cuando uno hace el doctorado, como también la idea es que tienes que leer muchísimo, pero mucho en serio, entonces tienes que desarrollar algunas habilidades de comprensión lectora y de lectura rápida, porque si no mueres en el intento, si no, no puedes, simplemente no puedes. El nivel es muy exigente, entonces vamos a hacer en chiquito algunas de esas actividades el día de hoy y las vamos a hacer con el texto de Sánchez Quintanar, que es un texto que es pues básico, es fundamental para nosotros en el campo de este campo de investigación en educación histórica y de la conciencia histórica, eh, porque es como el referente más importante de sistematización del conocimiento y la reflexión teórica, ¿no? de, sobre la investigación, sobre la conciencia histórica en México. Entonces, esa es eh, la razón de que vamos a revisar este texto, ¿no? Bueno, eh, antes de iniciar las actividades, quiero decirles que tenemos, según el calendario de la universidad, además de esta, dos sesiones más por delante. O sea, la sesión del 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, y luego la sesión del siguiente sábado, que sería 16 de diciembre, si mis habilidades de ubicación cronológica no me fallan, siempre me fallan. Antes de salir de vacaciones, ¿no? Antes de irnos al periodo vacacional. Eso se debe a que ese es el último sábado hábil, ¿no? Antes de vacaciones, según el calendario oficial de la universidad. Entonces vamos a trabajar esta sesión y dos más antes de irnos de vacaciones. Y a mí me gustaría en ese sentido conversar con ustedes sobre sus proyectos, cómo van, cuáles son los pendientes que tienen y si van a avanzar, y eso no es una imposición, no es algo que yo les voy a decir sí o sí, sino que quiero acordar con ustedes si van a avanzar en el periodo vacacional o van a descansar, ¿no? Esa es una decisión que tenemos que tomar juntas y juntos, y tampoco tiene que ser parejo. O sea, alguien puede decir, yo voy a salir con mi familia y no voy a llevar computadora, no voy a avanzar, ¿no? O sea, voy a tomarme los días. Y alguien, en cambio, puede decir, no, yo sí me quedo y yo sí, o yo sí voy a seguirle avanzando, ¿no? Eso es una decisión también personal. Lo que sí no me gustaría es que hubiera desajustes y desniveles
en el avance en los proyectos, ¿no? Entonces ahí por eso tenemos que tomar acuerdos para no desnivelarnos. Esa es la única cosa, ¿ok? Bueno, me estoy tomando un café de Veracruz. Está bueno, pero podría estar mejor. Podría estar mejor. Ok, voy a ponerles la descripción de las actividades en el chat para que lo tengan por escrito. Ahí está. Esa es la planeación de la sesión del día de hoy, ¿no? Obviamente, pues lo ajustaremos en la medida del avance que vayamos haciendo, ¿no? Que tengamos. Pero yo creo que sí nos da tiempo de hacer todo lo que está ahí. Son 5 horas, así que yo creo que sí nos da tiempo de hacer todo lo que nos estamos proponiendo. Entonces, me gustaría iniciar con algunas preguntas sobre los trabajos que ya hemos realizado y si tienen también ustedes alguna duda sobre las lecturas previas, ¿no? Específicamente sobre... Ok, Daniel, si no pueden abrir el link, el PDF está en el chat también. Y también está en el grupo de WhatsApp del diplomado porque Joana ya nos lo había enviado, el PDF y el link. Entonces, lo que voy a hacer es reenviar al grupo o sea, el documento, el PDF está en el chat, pero voy a enviarlo nuevamente al grupo de WhatsApp del diplomado para que listo, ya lo tienen ahí, el PDF. Ok, lo tienen accesible tanto en el chat el PDF como en el grupo de WhatsApp del diplomado. Por si no pueden abrir el link. Ahí tienen otras opciones para poderlo abrir el documento. Si no lo pueden abrir, por favor me dicen para que también se los mande por correo electrónico desde el correo del diplomado. ¿Sí? Sí es importante que todo el mundo lo tenga. Pero ahorita me gustaría primero, perdón, me gustaría mucho que iniciáramos con si tienen dudas en relación con los textos anteriores que leímos. Y me gustaría también, ¿no?, precisar algunas cosas que ustedes quisieran precisar antes de entrarle a este otro texto. Porque si no, nos vamos a hacer bolas, ¿no? Y vamos acumulando como dudas y problemas en lugar de poder avanzar. Entonces, sí me gustaría que si tienen alguna pregunta sobre los documentos anteriores que hemos revisado, las plantearan. Guadalupe, por favor. ¿Puedo preguntar acerca del video que nos mandaste? Sí, de lo que quieran ustedes. Ajá. Ok. A mí me surgieron algunas dudas. Bueno, me parece que fue solamente una clase, ¿no? Sí. Ajá, no sé si hubo una previo a esa clase que se tuvo, no sé si se tuvo alguna indicación o si la maestra les dio alguna indicación a los chicos que estaban ahí, este, por un lado. Y por otro lado, si tú ya habías hecho algún diagnóstico sobre ahora sí, las condiciones de la escuela, de los chicos que están ahí. Otra que fue algo que nos han estado pidiendo con todo esto de la nueva escuela mexicana, que para evaluar lo que le están dando más, ahora sí que mayor peso es a la evaluación formativa. No sé si tú llevabas así como alguna guía, algo así como para ir evaluándolos, porque lo que nos han dicho es que se puede ir evaluando por clase o por bueno, el maestro lo va determinando, ¿no? Y al final, ¿cuál fue tu experiencia o como dijéramos, tu evaluación formativa de la clase que tú diste con estos chicos?
Vale. Bueno, ¿Y cómo los evaluaste? Si los llegaste a evaluar. ujú. A ver, te cuento rápido. Obviamente, como ustedes vieron, no era mi grupo, era un grupo prestado específicamente para grabar esa clase, ¿no? No, y yo por lo tanto, pues no les había dado clases antes a ellos, ¿no? A ese grupo de chicos. Mm, a ese grupo en específico yo no lo conocía y justo por eso pedí trabajar con ese grupo. Digamos, conocí a los niños, pero en el ámbito privado. Ahorita les cuento por qué. Pero no los conocía trabajando, incluso conozco a sus familias y eso, y ahora todavía, ya pasaron muchos años y ahora ya todas son adultas y adultos, ya son universitarios y son unos chicos preciosos. Pero bueno, esa es la escuela en donde ahí estudiaron todos los niños de mi familia, mis hijos y mis sobrinos, en esa primaria. Es una escuela eh, activa, Freinet, que fundó la maestra Antonia Linares, que fue discípula y trabajó con el maestro en la Bartolomé Cosío, perdón, se me fue el nombre del maestro, del fundador. En la Bartolo trabajó Toña y ahí se formó. Y también ella, pues sí conoció a Freinet cuando vino Freinet a México y trabajó con Patricio Redondo. Una persona muy formada en las técnicas Freinet y digamos, en el ideario de la escuela activa. ¿Mm? Eh, no sé si saben, pero la maestra Toña es la mamá del historiador del Federico Navarrete, Mm. que no sé si lo conocen, pero bueno, yo creo que es un historiador muy, muy conocido que trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas. Desde mi punto de vista, es de mi generación, probablemente, como se murió la rata, pues seguramente le dejó ese hueco a Federico para ser como el historiador más importante de mi generación. Ellos son un poquito más grandes que yo, debo decirlo, son unas generaciones adelante, pero somos prácticamente de la misma generación. Y bueno, eso sí un dato, porque eso sí también tiene implicaciones en por qué estuvimos en esa escuela, en esa clase de historia. Entonces, bueno, no, yo no los conocía. Sí hicimos un diagnóstico, pero de otro tipo. El diagnóstico en el que en realidad hicimos fue eh, trabajar con la maestra, revisarlos, pues, hablar. Hicimos una entrevista a profundidad con la maestra y después hicimos revisión de los cuadernos de trabajo de historia de los niños, de los alumnos, y también platiqué con las familias, con los papás, ¿no? Y las mamás antes de la clase. O sea, bueno, para conocer el perfil profesiográfico y el contexto familiar. Y luego también, como el proyecto además de historia tenía que ver con tecnología, hicimos algún diagnóstico en relación con el uso de la tecnología en las familias, ¿no? En las casas. Cómo la usaban, qué tipo de tecnología. Obviamente había papás tecnólogos, ¿no? Entonces eso ayudó. Pero no hice como un examen o una aproximación directa al grupo, ¿no? Fue indirecto. Y eso lo hicimos así por varias razones, porque queríamos construir datos, digamos, del contexto familiar y del contexto escolar, más que de los conocimientos previos de los chavitos. Los conocimientos previos de los chavitos, en el video no se ve, la clase duró casi 2 horas y es un video de 10 minutos. La edición que hicieron mis compañeros de televisión, pues la verdad es que es un trabajo muy bueno, muy profesional, porque sí resumen un poco como la dinámica de la clase, pero pues claro que dejaron un montón de cosas afuera, entre ellas el diagnóstico, bueno, no el diagnóstico, más bien, yo no hablaría de un diagnóstico, en ese caso hablaría de una aproximación a los conocimientos previos de historia y de las herramientas tecnológicas, porque trabajamos con tablets, ¿no? Entonces, ¿Tenían método 1? ¿qué es eso? El método 1 es un método que se usó hace algunos años donde todo se hacía
como elemento principal usando la tablet. Mm, no, no estábamos trabajando con eso. Ujú. Entonces, bueno, ese fue nada más, la idea de esa clase fue ensayar un poco la dinámica y hacer como una pequeña investigación muy chiquita, pero también pues grabar este video. Y este video era para autoridades de muy alto nivel en la secretaría, para el secretario de esa época, que era Lujambio, y Se te fue tu voz. Eh, Ya. sí, Bueno. ya vi. Listo, a ver, ¿ahí me oyen? Sí, 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 sí. Ok, es que de repente no sé por qué se conecta el micrófono de mi celular. Bueno, ese fue el contexto de este video. En esa escuela, obviamente, a ver, ahí hay pues, cosas que decir, ¿no? Una que me parece que es importante es que obviamente las familias pues eran clase media o clase media alta. El contexto es Tepepan, el sur de la Ciudad de México, una gran, digamos, no me acuerdo ahorita de los números, pero más de la mitad de las mamás y de los papás eran profesores universitarios, no solo egresados universitarios, sino profesores universitarios de la UAM, de la UNAM, de la Pedagógica, o sea, algunas de las universidades más importantes de México. Y por lo tanto, pues con muy buenos salarios, con muy buenas condiciones de vida, ¿no? Y con conocimiento sobre educación y con conocimiento sobre historia, había algunas historiadoras conocidas, o los abuelitos eran historiadores conocidos, o el papá era el director del Museo de Arte de la UNAM, ¿no? Cosas así. Estaban tranquilos los niños, cualquier niño. Lo cual siempre es un reto, ¿no? Es un reto enorme para la maestra y para mí, porque entonces los niños tienen un bagaje cultural enorme, tremendo, y un conocimiento muy profundo de la historia de México y de pues, un capital social tremendo, ¿no? Y eso es un reto porque son muy demandantes, como lo ven en el video. Y ahí se portaron bien, fueron reteamables, porque eran los amiguitos de mis hijos de la escuela. Y ya me conocían, ¿no? Pues nos conocíamos de los pasteles y de las fiestas y de las kermeses y ya saben, de las actividades que hacen las escuelas para involucrar a las familias. Entonces, y obviamente, pues ellos sabían que varias de sus mamás y de sus papás, pues son mis amigos, ¿no? Entonces, fueron muy decentes conmigo, pero podían ser muy tremendos. Entonces, ese grupo especialmente tenía fama de ser muy activo, ¿no? En todo sentido. Y siguen siendo chavos muy activos, ¿no? Chavas muy activas. Bueno, entonces ese es el contexto. ¿Cómo hicimos la valoración de si aprendieron o no, o qué aprendieron, ¿no? Bueno, produjeron evidencias, las analizamos, las revisamos, por eso la clase fue tan larga. Bueno, ustedes se dieron cuenta tal vez que en la dinámica de la clase les presentamos una serie de fuentes históricas primarias fotografiadas. Por ejemplo, un plano de la Ciudad de México que data de finales del siglo XVIII. Y luego algunas otras fuentes, ¿no? Grabados de la misma época y algunos cuadros de la misma época para que ellos puedan revisar tanto la estructura urbana como el paisaje urbano y personajes, ¿no? Y algunos elementos de la vida cotidiana. Eso no lo ven en el video, pero yo en esa clase me gustaba mucho bromear con los estudiantes eh, sobre pues la falta de servicios como el drenaje, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con las heces humanas y esas cosas en la ciudad? Y entonces, ¿a qué olía la ciudad? Y luego allí, como ustedes probablemente saben, se introducen una serie de medidas para que la ciudad esté limpia en otras condiciones, ¿no? Ya no se prohíbe que se arrojen los desechos humanos a la vía pública y se recogen. Pero eso solo es en unas áreas, no es en toda la urbe. Entonces, esa es como la revisión que hacen ellos de estos documentos y yo, el maestro, les aporta el contexto
porque no les podíamos, ni daba tiempo, ni era, o sea, es quinto grado, entonces tampoco iban a poder leer mucho. Sí leyeron una parte, algunos fragmentos de algunos bandos del virrey, hablando de estos temas, de la higiene. Es la época de la Ilustración, es la época de las reformas borbónicas. Entonces eso tiene que ver, o sea, ese es el contexto y eso es yo lo que les explico. Yo les doy el contexto, verbalmente. Y luego cuando ellos producen una serie de evidencias en la tablet y otras en el cuaderno. Y luego las discutimos. Esas evidencias se discuten en el salón. Y se discute la precisión histórica a la que llegan, ¿no? Con la información que tienen. Se discute la narrativa que construyen, las hipótesis que realizan, la manera en que las corroboran o las desechan. Y finalmente se hace un ejercicio metacognitivo. ¿Qué aprendí? ¿No? ¿Qué aprendimos? Y esa es la pregunta. ¿Qué aprendí y qué aprendimos? O las preguntas. Y ellos responden, a ver, yo aprendí esto, yo no sabía esto, yo ya sabía esto, pero completé mi información con esto. Y entonces empezamos a discutir qué aprendimos y entonces van ellos elaborando. Y hasta ahí me acuerdo, ¿eh? Tampoco me acuerdo de tanto después de más de 10 años. Que tiene el video más de 10 años. Entonces eso por ahí lo tengo completo, hace mucho que no lo veo tampoco completo. Tendría que buscarlo, en algún disco duro debe de estar, pero no sé en cuál. Pero para verlo completo, y si quieren se los puedo pasar para que lo vean completo y vean el ejercicio de... Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que resulta, allí hay dos cosas que para mí era muy importante. Por un lado, sin obviar la herramienta, el uso de la herramienta tecnológica, que los chavitos ya tenían resuelta, porque todos tenían tablets hasta mejores que esas que nosotros les dimos, o celulares más chidos, o el uso de las computadoras en la casa era algo muy común, a diferencia de otros contextos. Entonces, sin obviar eso, pero tampoco como privilegiando eso, sino como poniéndolo a nivel de es una herramienta y ya. La idea de la dinámica es que ellos pudieran tener mayores elementos cognitivos en relación con el final del siglo XVIII, con algunas de las, la forma en la que se introdujeron algunas de las ideas de la Ilustración en la Nueva España y cómo se iba transformando la vida cotidiana de la población en esa época, de manera pues, gradual pero importante, ¿no? Sí hubo cambios importantes. Por ejemplo, este bando en donde el virrey prohíbe que se arrojen los desechos humanos, y así los menciona, a las calles y a las acequias, ese bando fue muy importante. Que se hayan establecido multas y que de veras hayan perseguido a la gente por andar arrojando sus desechos a la calle, eso fue muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo resuelves? Porque si ya no lo puedes echar a la calle, pues, y no hay drenaje, ni modo que lo acumules en la casa. Entonces, lo que hacían es que pasaba un carromato con unas tinajas muy grandes, y ahí se iba acumulando. Y entonces, muy buena pregunta que hizo uno de los chicos, y luego, ¿qué hacían con todo eso que se juntaba? ¿Ustedes qué creen que hacían? Los tiraban en lugares, en lugares donde no pudieran evitar. Claro, a las Y afueras. algunos documentos que dicen que los llevaban a los muladares. Exactamente. ¿No? Entonces ya pues les daba mucha risa a los chavitos, ¿no? Porque como que la misma pregunta hay que hacer a los camiones que limpian las fosas sépticas. ¿A dónde lo van a tirar? Ahí, ¿a dónde se lo va a llevar? Sí, pues sí, porque pues ahora sabemos, en esa época no se sabía, pero sabemos que sí se contamina el manto freático, sabemos que la Ciudad de México pues era una cuenca y por lo tanto un sistema hídrico complejo que estaba interconectado. Y si tú tirabas eso a las afueras de la zona urbana, pero cerca del manto freático, pues eso se iba de todas formas a contaminar. Y entonces, bueno, ibas a provocar otro tipo de problemas. O si lo tirabas donde estaban los animales de consumo o la producción agrícola, pues eso también se iba a
convirtiera en un problema de salud pública. Pero digamos, la idea inicial era sacar eso que provocó. Ahí fíjense, pero piensen en la transformación de la mentalidad, o sea, lo que implica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Qué conocimientos científicos y la introducción de conocimientos científicos a la vida cotidiana y a la organización de las urbes y la generación de políticas públicas implica esta medida en específico? Es pregunta. No, pues implica los conceptos de sanidad y de higiene y además todas las políticas contra la peste, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan de Koselleck? ¿Se acuerdan cuando Koselleck Sí. dice, y entonces, bueno, ahora la historia sirve para que el Estado haga proyecciones, ¿no? Ujú. Pues fíjense, ahí está, en la vida real. Ahora, ¿por qué elegí también ese tema? Pues porque tiene que ver con desechos humanos y eso les da muchísima risa. Sí, son escatológicos. Absoluto. Ajá, Absoluto. ajá. Entonces eso les produce además mucha curiosidad, porque de eso no viene en la historia oficial. Eso no viene en los libros de texto. ¿Y a poco no es importante? No, pues sí, sí. Es Y la yo, creo vida que, cotidiana, ¿no? y yo creo que más Ajá, o menos en la misma época fue cuando sacó Julieta Fierro, esta sí. astrónoma El libro mexicana, de... el libro de las cochinadas, ¿no? Ah, sí, sí. El libro de las cochinadas, que habla precisamente de a dónde, por qué flota la popó, por qué no, por qué se hunde, y en fin, de los sellos de agua, de los excusados, todo esto, ¿no? Y les encanta a los Y niños. esos chavitos les encanta. Y ellos lo tenían ahí en la biblioteca de aula y muchos de ellos ya lo habían leído y sí conocían el universo. Ellos sí había como muchos referentes Ujú. de manera muy directa. Te fuiste, no te oyes. Sigo, no te oyes. Oye, bueno, ahorita viene Lupita. Lupita, ¿me oyes? Sí, sí, escucho Ah, perfecto. ay, no me asusten, es que si no contestan. No, sí, 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 sí. Ajá, Es que se tarda un poquito esta también en reaccionar la compu. ya, ya. Pero igual, no sé ustedes, pero yo también ahí identifiqué en ese video, que es algo que me gustaría que él nos aclarara, a ver si yo estoy bien, pues precisamente los conceptos, ¿no? De permanencia Ajá, y de vida permanencia, cotidiana. ajá, ujú, Ujú, y de cambio, ¿no? ujú, Los ujú. niños ahí como están hablando de, pues identificando que está la catedral, ¿no? De la Ciudad de México. No, y cuando empieza Siddhartha pidiéndole que hagan un croquis, o sea, parte del Ajá. presente, Ujú, que ujú, haga un croquis de cómo llegan de su casa a la escuela, ¿no? ujú. Más o Sí, menos, ¿verdad, Siddhartha? Ya estás ahí. ya, perdón. Siddhartha. ¿Sí, ya me oyen? Sí, 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 ¿Sí me ya. escuchan? Sí, No sí, me sí. escuchan. ¿No me escuchan? No, ¿Sí? sí te Bueno. escuchamos, sí te Ok, escuchamos. gracias. Sí, efectivamente, exacto. Ok, exacto. Así como lo dijeron, como lo está diciendo Lupita, están en... Ya no Ya te no oyes se de nuevo. oye. Ya te volviste a ir. A ver ahí. Ahí sí, sí te oyes. ¿Sí? Bueno, tengo bien el internet, entonces voy a dejar apagada la cámara Ajá, para no consumir mis datos en la imagen y que me escuchen, ¿ok? ok. Eh, sí, como lo decía Lupita, están los conceptos, entonces ustedes lo vieron muy bien allí, cómo está esta parte de la ubicación espacio-temporal, ¿no? Que le llamamos tiempo histórico, está también
el tema del cambio y la permanencia, que ha cambiado, ¿no? Etcétera. Y por eso empezamos pero la idea de empezar con el recorrido por la ciudad en el presente, en su presente, tiene que ver con que ellos puedan establecer comparaciones para que puedan comprender qué ha cambiado en la ciudad. No se trata, como dice el libro Sin Recetas, de empezar desde el presente o de hacer el recorrido al revés, ¿no? Empiezo en el presente y me voy al pasado. No. En realidad hay una ruptura, hay un brinco, porque estamos en el siglo XXI haciendo el recorrido por las calles de la ciudad y luego brincamos al siglo XVIII, finales del XVIII, para hacer el recorrido por la ciudad. Pero no hay un recorrido cronológico inverso. Eso no está ahí, ni es la idea. Sí quiero decirlo con ser muy enfático y claro en eso, no se confundan. No estamos caminando para atrás. No es la idea del cangrejo, no, es un brinco. Y el brinco tiene que ver con que ellos puedan ubicar más bien el espacio y las transformaciones en el espacio urbano. ¿Ok? Del momento previo a la independencia, o al inicio de la independencia, a el momento en el que ellos viven. ¿Okay? Entonces sí están los cambios y permanencias, no solamente en el espacio, sino también en muchos elementos de la vida cotidiana y del gobierno. ¿Quién establece las reglas? ¿Quién establece cómo? O sea, entonces están los bandos y es el virrey, ¿no? Entonces, ¿quién es el virrey? Pues es el representante del rey, etc. Ajá. Sí, pues el ejemplo, perdón, el ejemplo en el video, Joana, en la clase, es pues ese el que les estoy dando. O sea, ¿qué pasaba con cómo estaba organizada la urbe? ¿Cómo estaba organizado el espacio en la Ciudad de México? Estas calles estrechas, estas acequias, estos canales, estos puentes, estos edificios muy altos, y cómo se resolvían cuestiones de la vida cotidiana, como qué hacemos. Pues es una urbe muy poblada. Y el espacio urbano, estrictamente hablando de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, es pequeño, sí es pequeño, no es un espacio muy grande, no es como ahora, ¿no? O sea, no estamos hablando de los pueblos de alrededor, acuérdense. Estamos hablando de lo que hoy llamamos el centro histórico. O sea, llegaba hasta la Alameda Central. Sí, hasta el Salto del Agua, y hacia el norte llegaba hasta Tacubaya, o a veces el poniente, mejor dicho, hacia el poniente llegaba hasta Tacubaya, y hacia el norte llegaba hacia Puente de Alvarado. O sea, muy chiquito el espacio. Y en ese espacio vivía una gran cantidad de personas. ¿Qué hacemos para resolver el tema de los desechos humanos en esa urbe? Si antes de estos bandos, antes de este momento, lo que hacían era que lo reunían en baldes y lo tiraban a la calle. Y en la calle había unos canales por donde corrían las aguas negras. Y eso provocaba, bueno, muchos problemas de salud pública, provocaba, por supuesto, ellos, eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos en el bando del virrey, dice la hediondez de la ciudad, problemas de sanidad, etc. Entonces él dice, hay que cambiar eso. Y la idea de ahí hacer obra para meter drenaje es algo, o sea, en esa ciudad, en esas condiciones no se podía. Ya había ciudades con drenaje en Europa. Eso ya se hacía en París, por ejemplo, pero no se podía hacer en la Ciudad de México por las condiciones. Y por el dinero. Y porque era una colonia. No era la metrópolis, ¿verdad? No era Madrid. Entonces no se iban a gastar ese dinero ahí. Y lo que hacen entonces es una medida paliativa, que es estas carretas con grandes tinajas de barro en donde se iban acumulando estos desechos y se tiraban lejos de la zona habitada de la ciudad, ¿no? Ese es el ejemplo. Eso ya no se hace así, ¿verdad? O sea, ¿qué cambió ahí? Bueno, ahí primero hay un cambio en ese momento que se está dando,
que es importante que ellos vean que la historia es dinámica y que la sociedad virreinal no, o sea, sí fueron, es que siempre les decimos, 300 años de virreinato, vámonos ya. Y no les decimos, sí, pero era una sociedad dinámica que se transformó. 300 años es muchísimo tiempo y esa sociedad no se quedó como en una fotografía de familia inerme, ¿no? Que no cambió nunca, que eso no pasó. Esa fue una sociedad muy dinámica que vivió muchísimos cambios y este es un ejemplo nada más de cómo estaba viva esa sociedad y de cómo se transformaba con el tiempo y cómo sí tenía una relación con la metrópoli. Les pude poner otros ejemplos. Sí, claro, por ejemplo, el tema de la minería, cómo se fueron transformando eh, tecnológicamente los medios para la extracción y el beneficio de la plata, por ejemplo. Que esa es una parte verdaderamente sorprendente, pero también es maravillosa. Entender eso y cómo se produjeron esas transformaciones en el beneficio y la extracción de la plata es algo verdaderamente interesante y que te da una idea muy clara de cómo se transformó la sociedad virreinal. Es o la expansión del territorio, o la relación con los pueblos indios, o etcétera, ¿no? De los españoles. Entonces, esas cosas son cosas que se pueden ir trabajando. Se puede trabajar la familia, por ejemplo, ¿no? Cómo se fueron transformando las relaciones familiares, se pueden trabajar las relaciones de pareja, en fin, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que no se trabajan en la historia oficial. Y entonces, ¿qué les damos? Pues una cosa aburridísima, que además no les permite conectarse, ¿no? Entonces, nada más para poner en el ejemplo del video, están estos ejemplos, y ellos entendieron muy bien cómo la ciudad en la que ellos vivían ya se había transformado muchísimo en comparación con esa ciudad, pues ellos viven en las afueras, viven en Xochimilco, pero esa parte donde ellos viven está superpoblada y está totalmente conectada con el centro de la ciudad, a tal grado que todos habían ido al centro alguna vez a pasear, a algún museo, a comer, a alguna efemérides, lo que fuera, ¿no? Es parte de, Xochimilco es parte de la ciudad, no como antes, o Coyoacán, un pueblo, afuera, ya no, ¿no? Etcétera. Entonces, esos son como, por eso queríamos hacer esa comparación, ¿no? También se podría hablar de las transformaciones e importancia de las instituciones, claro, pero entonces allí hay que tener cuidado, porque no puedes volver a caer en esta idea de que íbamos a enseñarles cómo el funcionamiento de las instituciones. Sí, pero hay que pensar cómo. Por ejemplo, ahí, pues tienes al virrey, que está haciendo un bando, pero hay una estructura burocrática que tiene que hacer cumplir el bando. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus funciones? A partir de eso sí, pero si tú les vas a dar así en seco, miren, aquí está la estructura, bola, aquí, ¿no? Así, eso es aburridísimo. O sea, la historia política puede ser la cosa más aburrida y peor todavía en la parte normativa. Es la cosa más, hasta para los abogados es árido, porque está mal planteado desde esa perspectiva, ¿no? Tienes que entrar, o sea, tienes que pensar cómo le voy a entrar con los chavos. Y la idea nunca debe ser, me voy a disfrazar de payaso. La idea tampoco nunca debe ser, voy a tergiversar o lo voy a simplificar. Es que son tontos, son tarados, entonces no, pues les voy a dar migajas de conocimiento histórico. Eso, por favor, no. No son tontos, son súper inteligentes. ¿Los vieron? ¿Los vieron? Esos niños no tienen un pelo de tontos. Y si yo les hubiera dado basura, me comen vivo. Me comen vivo. Con toda razón. Entonces, esa idea de que es que los demás son ignorantes y solo yo sé, eso no, por favor. Entonces, esa prepotencia, no gracias. Es un insulto, es una falta de respeto, por eso lo digo enojado. No lo podemos hacer y no lo podemos permitir en nuestro salón de clase. Nunca. Saben un montón de cosas. Ajá, Lupita. Sí, lo que pasa es que iba precisamente en ese sentido, ¿no? Que generalmente o en los libros de texto se coloca, hablando de las instituciones políticas novohispanas, siempre se coloca esa pirámide, ¿no?
institucional. Arriba estaba el rey. Luego acá en la Nueva España el virrey la audiencia. Y tú les preguntas a los chavos posteriores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le pregunto a mi hija qué es una audiencia y no sabe qué es una audiencia, ¿no? A pesar de que es hija de una historiadora, pero que no me pregunta, por cierto, no me pregunta, pero su maestro de historia, pues, les dio la clase, pues, con esa pirámide, ¿no? Institucional y nunca mencionó, así como lo estamos comentando ahorita, ¿no? A ver qué funciones tenía, qué hacía más que, porque tú te imaginas así como cuando les dices el virrey, como que estaba ahí como para parapeto, ¿no? O nada más estaba ahí las imágenes que les enseñas del virrey y que era una institución que sí, que dependía del rey, pero nada más hasta ahí, ¿no? Pero su función era muy importante, ¿no? Entonces, emitía mandamientos, ¿no? Resolvía, día a día resolvía problemas, ¿no? Yo con los chavos de la facultad y cuando leemos los mandamientos, pues es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, realmente el día a día de un virrey era resolver también problemas y emitía los mandamientos, ¿no? Entonces, pues sí, mi comentario sí era en función de eso, de enseñarles que las instituciones políticas pues trataban de resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? También cuando iban los indígenas y reclamaban que que, que los ganados, los ganados de los españoles les estaban comiendo, ¿no? Sus cementeras iban ante la audiencia o el virrey y el virrey resolvía, ¿no? Y daba un mandamiento. Y luego los indígenas iban y se amparaban, ¿no? Ante el virrey, perdón, el virrey sucesor y llevaban su mandamiento del virrey anterior para decir que ya eso ya tenía un antecedente, por ejemplo, ¿no? Para que se resolviera tal problema. Entonces, pues sí, mi comentario sí era así como tú dices, en función de decir qué es lo que hacían estas instituciones y cuáles, por ejemplo, todavía, obviamente con sus cambios, cuando yo les digo, había un ayuntamiento, había la figura de los ayuntamientos en la Nueva España, pues luego alguien por ahí dice ayuntamiento, así como el ayuntamiento de Metepec o el de Toluca, pues bueno, o sea, no como ahora, pero pues la figura institucional, ahí está, el antecedente está en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues sí, era ese mi comentario. Muchas Y gracias. yo creo que ahí en el no como ahora, esa es Ajá, una cosa que está doblada, que ajá. hay que desdoblar y explicar qué quiere decir ese no como ahora, por Ah, ok, ejemplo. ok, O, esa es una forma, o la otra, que es más trabajo, pero vale más la pena, es que ellos puedan explicar, no como ahora, entonces miren, aquí están las funciones de esta institución en la actualidad, y aquí fíjense, está esta fuente primaria de esta época que se produjo así y así y asado, yo les doy el contexto, a ver, vamos a revisarla. Y ahí están las funciones de esta institución que tenía, eh, digamos, o el mismo nombre o eh, funciones similares, aunque sea otra institución en el PESA. Que ellos establezcan esa comparación y puedan ver justamente esos cambios y esas permanencias en la institucionalidad, pero que sean ellos ok, quienes hagan esa comparación. ujú, Eso allí quería decirles, ahorita le damos la palabra a Joana, yo quería decirles, ahí hay una parte que es muy delicada, muy comprometedora para el maestro de historia, para la maestra de historia, que es la selección de fuentes que tú tienes que hacer. No solamente tienen que ser muy bien elegidas en términos históricos, o sea, tienen que ser con mucha precisión, ¿no? O sea, en términos históricos, pero también tienen que ser herramientas útiles, accesibles, o tú volverlas accesibles para tus estudiantes.
Y eso es un cohete si piensan en el nivel de comprensión de lectora que solemos encontrar en los grupos, ¿no? O sea, seamos claros, el nivel de comprensión lectora en México es muy malo, muy bajo. Entonces, si yo les doy una fuente del siglo, ¿no? Aunque la transcriba, ya está en la palografía hecha del siglo XVI, XVII, es muy difícil que la puedan entender, ¿no? Si se tropiezan con los mando al súper y les doy la lista del súper y les pongo ahí tortillas de harina y me regresan con tortillas de maíz, ¿no? Porque no saben leer. Estoy poniendo un ejemplo irreal, ¿no? Pero ahora imagínate una fuente, ¿no? Primaria del siglo XVI, aunque ya esté la palografía y la transcripción hecha, pues se van a hacer bolas. Entonces tienes que acompañarlos, ¿no? Tienes que acompañarlos de la manita, pero sí pueden. Si les enseñas cómo, al rato ellos ya lo van a hacer solitos. Pero sí tiene, o sea, para nosotros implica el gran compromiso de la localización de la fuente, precisa en términos históricos y precisa en términos didácticos. Y luego poderla trabajar con ellos. Eso sí quiere decir que les tienen. Es más rápido darles el contexto, pero también lo puedes construir con ellos. Además que eso toma más tiempo. Hay que trabajar otros documentos, hay que trabajar fuentes secundarias. Yo lo haría si tuviera el tiempo. O sea, yo lo he hecho con mis grupos cuando he tenido el tiempo. ¿No? Y es más rico. Para ellos aprenden más. Es más difícil para ti. Sí, claro. Es mucho más trabajo para ti. Lo digo en serio, ¿eh? La dinámica más simplista y más fácil para nosotros es, ahí está el libro de texto y van, ¿no? Hagan el resumen. Y yo ya, mira, me desocupo. Luego les hago el examen, repruebo a la mitad del grupo. La verdad es que nadie aprendió, pero pues es historia. ¿Qué le hace? Porque ese es el desprecio que tenemos hasta nosotros mismos por nuestro propio trabajo como historiadores. Pues eso no, ni les va a servir. Entonces, pero si no estamos allí, si realmente tenemos compromiso con ellos y su aprendizaje, y de veras pensamos que es importante que aprendan historia, nos va a costar un montón de chamba. Sí, es más trabajo. Sí, es más trabajo, pero me parece que sí es más, fructífero para tanto para ellos como para uno, ¿no? O sea, yo no había pensado, sí, yo nada más les había dicho, sí, no es lo mismo y hasta ahí me había quedado, ¿no? Pero pensándolo así ahorita como lo estás planteando, pues sí implica más trabajo, pero sí para ellos, sí notarían esas transformaciones que ha tenido o hemos tenido, ¿no? En diferentes ámbitos de la historia. Pero bien, muchas gracias, muchas gracias. Joana y luego Clarita. Ay, bueno, es que nada más era como para aportar, es que básicamente lo que dijo era más o menos mi participación, que utilizar justamente fuentes primarias, no sé, un caso de la Inquisición para aprender a utilizarlo y leer justamente una fuente primaria, porque hay algunas que pues sí se pueden aprender a ir leyendo, irles por decir, diciendo a ellos, a los alumnos, no, pues ciertos si no le entiendes este signo, si no le entiendes esta palabra, pues esto significa, dándoles contexto, pero yo pienso que al irlo leyendo, pues ellos se ponen en el zapato de las personas en las que están escritas ahí y van entendiendo cómo funcionan las instituciones porque técnicamente lo están haciendo ellos a través de la lectura. Se están poniendo en el zapato de las personas que están ahí. Exactamente. Estaban. Gracias, Joana. Clara y después Rosa María, por favor. Hola, buenos días. Bueno, primero tengo una duda. En la lectura que nos dejó sobre el debate, menciona 3 autores. Pude identificar el concepto de Andrea Sánchez Quintanar, también el de Rusen,
pero el que no pude identificar es el del, creo que es canadiense, del de Peter Zigzag. Ujú, Ese fue ujú, el que no me quedó claro. Esa es una. La otra, no recuerdo si fue el miércoles o el día jueves, tuvimos una asesoría por parte del COSFAC, y entonces nos dieron una plática precisamente sobre la nueva escuela mexicana, ¿no? Y cómo quedarían nuestras asignaturas. Quien nos dio esta plática fue el historiador Rodrigo Salomón Pérez Hernández. Me causó bueno, ahí tuve varias dudas. Primero que nada, ¿por qué? Pues vi que en uno de los temas, precisamente de conciencia histórica, que ahora va a ser el nombre de nuestra asignatura, está el diferenciar el concepto de conciencia histórica y el concepto de historia, ¿no? Y entonces, pues sí dije, no, pues si nosotros todavía estamos manejando el concepto, no sé cómo andaremos los demás. Y entonces él, o sea, me llamó mucho la atención porque nos dijo, o sea, debemos de tener claro y explicarles a los niños que somos resultados de un pasado. O sea, así lo entendí, así lo definió él como conciencia histórica, ¿no? Y entonces ahí fue ya cuando me entró más la duda, ¿no? O sea, tener claro, pues, sí, qué es la conciencia histórica para diferenciarla de la historia. Y la otra, ese mismo día nos compartieron un enlace para asistir a una reunión. Nos presentaron una página, se llama Memórica, y pues ahí encontramos todo tipo de fuentes. Ese día nos mostraron y estuvo muy interesante, y ahorita como usted lo comenta y como lo vio en el video de su clase, hay documentos en donde, bueno, imágenes, el antes y el después lo manejan así. Tenemos documentos del Archivo General de la Nación. Después ya estuvimos viendo la página y está muy buena, son muchas fuentes, tanto primarias, hay documentos de paleografía. Me llamó mucho la atención porque también de los mismos documentos se hizo una comparación, por ejemplo, de la muerte de Emiliano Zapata, ¿no? Dos versiones, ¿no? La primera que murió en combate y la segunda, pues que fue fusilado, ¿no? A traición. Y entonces, ya revisando esa página, es muy buena, o sea, son muchas fuentes, no sé usted si tenga conocimiento de ella o si haya participado en algo de ello, pero sí me pareció muy interesante esa página. Nos invitaron y les digo, hay muchísimas fuentes, desde Archivo General de la Nación, el antes y el después, los golpes, todo viene ahí. Está muy interesante como un método pues sí, para llevarlo a clase, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Las preguntas que acabas de hacer tienen que ver justo con la dinámica que vamos a hacer hoy con el texto de Sánchez Quintanar, para poder entender la diferencia entre la historia, el concepto de historia, y el concepto de conciencia histórica. Vamos a leer ese capítulo. Entonces yo te pediría que la guardes, pero la guardes en serio, y ahorita que estemos leyendo, estés pensando en esa pregunta, para poderla trabajar con el texto, ¿vale? Y después Rosa María y luego Daniel, por favor. Gracias, muy breve. Es que en relación a las fuentes, iba a comentar el caso de una chica también egresada de historia, pero que se tituló como Pedagogía en la UPN bajo la dirección de Lupita Mendoza, que hizo una tesis acerca del uso de fuentes primarias para la formación del pensamiento histórico en primaria, justamente. Y ella en esa tesis, en su tesis de licenciatura, que tuve oportunidad de estar ahí en el jurado, ella, por ejemplo, utilizó registros de bautizos de Toluca de 1750 a 1751 y les enseñaba a los niños cómo eran el registro de, ahora sí, de los nacimientos, y a partir de eso, pues analizar a qué se refería, cómo estaba la ciudad en ese momento, quiénes eran los frailes o por qué eran los que registraban, quiénes eran mestizos o hijos de padres no conocidos, es decir, y entonces a través de esas fuentes los fue llevando ahora sí que a rememorar y a conocer la historia de, por ejemplo, de Toluca en ese momento. Entonces, me pareció un trabajo muy interesante porque está basado justamente en esta cuestión de la formación de la conciencia y del pensamiento histórico. Entonces, pues como dato, ¿no? Y como un ejemplo también del uso de estas fuentes primarias. Gracias. Si a alguien le interesa, pues luego se las comparto. Muchas gracias, Rosa Por María. favor. Pues sí, sí. Dicen que sí, por favor, se las comparto. Daniel, por favor. Bueno, me quedan pues, algunas cuestiones con la clase.
Por ejemplo, ¿de qué manera, bueno, pensando ya no como yo, sino que preguntaría a algún maestro de clase de primaria, Ajá. ¿de qué manera ellos resuelven esta cuestión de las pruebas estandarizadas, llevando la clase de historia de esa forma? Es decir, pues sí abarcamos desde algo interesante, algo que les llama la atención, algo de su contexto, pero cuando viene la prueba, pues no les va a plantear eso. Dos, una otra pregunta que puedan hacer. ¿Realmente existe el tiempo necesario cuando el currículum de primaria para una semana plantea de 1 hora y media? El modelo 2017 de 1 hora, es decir, ¿realmente es viable? Es, nuevamente vemos esta cuestión de las fuentes primarias. Vemos que hasta para una persona, bueno, un universitario, hasta un maestro, luego no comprende o no malinterpreta en lo que venían los textos de fuentes primarias, del vocabulario, el contexto, la intención del que escribe, es decir, por ejemplo, cartas de Hidalgo a Morelos, etcétera. Entonces, realmente, yo no dudo de que los alumnos tengan la capacidad, pero realmente tendrán la habilidad para hacerlo. Es decir, como lo mencionaba usted, si en textos con un lenguaje un poco más ad hoc a la época, pues no pueden comparar, o perdón, no pueden interpretar, no pueden deducir la idea central de un párrafo o incluso luego de una oración. Entonces, ¿acaso no se deben de considerar otro tipo de habilidades antes de eh, pues dar por hecho que el llevar una clase de esta manera pues sea eficaz para un pensamiento histórico o incluso una conciencia histórica? Y quizá cuatro, Espérame, relación. pero ¿cuáles habilidades? Eh, ¿Cuáles habilidades? Pues del pensamiento histórico. Es que dices, no se deberían considerar otras habilidades, por eso te Otras pregunto habilidades cuáles. del pensamiento. Sí, es decir, por ejemplo, la observación, ¿no? La interpretación, el análisis, la reflexión, la contrastación, la inferencia, la hipótesis, etcétera. Bueno, claro, incluyendo las cognitivas, en este caso, las necesarias como la memoria de largo plazo, etcétera, la memoria de trabajo. Es decir, que tengan pues cierta habilidad como para poder asimilar. Y bueno, la cuatro, ya relacionada a esto de la conciencia histórica bueno, que estamos viendo, revisando todavía. ¿Cómo entra la conciencia histórica en la clase que dio? En la clase que dio. Ahorita que escucho el contexto que nos da, o sea, ya no solo el video, en el video pues, me quedan un buen de huecos, ¿no? Incluso a debatir de qué falta o cómo esto realmente ya en una clase real, pues suena bien, se ve bien, pero choca con la realidad. Pues hay muchas realidades, bueno, pero choca bastante. Pero bueno, ya viendo el contexto que menciona, pues me queda un poco, eh, quizá, no digo completo o claro, sino me queda un poco más eh, encuadrado, este, pues, por qué esa clase, ¿no? Y algunas cuestiones pues, que no se denotan directamente en la clase. El tema, lo que trató antes, las familias, cuál era la intención. Entonces, bueno, ahí no tengo tema, pero bueno, el video sí, si uno lo ve a primera vista, pues sí ve un buen de huecos, de espacios. Pero bueno, ya se resuelven, ¿no? Se resuelven escuchando lo que ya comentó. Pero solamente esas cuatro preguntas, no sé si quedaron o las repito. A ver, Este, vamos contestando y ya, si se me olvida alguna, sí, ya me doctor. recuerdas, ¿va? Más que nada, pues, bueno, porque me interesa, o sea, realmente cuando tenemos al profesional, pues hay que aprovechar. Entonces me interesa, pues, como en algún momento llevarlo a la práctica, no quedarme nomás con que sí fue una crítica. Y principalmente porque, bueno, afortunadamente el video es de primaria. Entonces uno que lo vive a diario, pues
puede hacer cosas. Gracias. Sí, no, muchas gracias a ti. A ver, yo primero te diría, en relación con las pruebas estandarizadas, dos cosas. Uno, no pudimos mover Comipems y por tanto el ingreso a la media superior pues va a seguir siendo ese, ¿no? O sea, por medio de una prueba estandarizada. Una prueba que, por cierto, está bastante mal diseñada. Cuando uno la ve, dices, híjole, esto es un horror. Bueno, eso no solo lo digo yo, adentro de la UNAM todo el mundo lo sabe. Pero ustedes saben que hay grupos de poder y ahí hay un grupo de poder muy fuerte, muy agarrado desde hace mucho tiempo y no lo han podido quitar. A ver si lo quitan ahora con Lomelí, que precisamente es historiador y es un cuate, yo tengo expectativas altas sobre él. A ver, ya veremos. Pero el tema es que cuando tú estás haciendo este análisis de las fuentes y estás desarrollando estas habilidades del pensamiento histórico con estos chavitos de los que ya hablamos, tiempo histórico, espacio histórico, cambio y permanencia, y luego además estás haciendo análisis de textos, estás contextualizando, estás haciendo análisis de otro tipo de fuentes como son el grabado, el cuadro, el plano de la ciudad, etcétera, etcétera. Y estás hablando, en este caso también de conocimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, la higiene, el conocimiento que se empieza a desarrollar en esa época sobre los gérmenes, todas estas cosas, ellos van desarrollando unas habilidades de pensamiento crítico, pero también de comprensión lectora que les van a servir para analizar el examen. Yo quiero ser muy claro con ustedes, los exámenes, el nivel de desarrollo que tenemos en México de las pruebas estandarizadas es muy pobre. Así, es muy pobre. Y lo que tenemos en esas pruebas estandarizadas, tanto en Mejor Edu, antes INEE, como en Comipems, en realidad son pruebas de comprensión lectora. Si una persona medio sabe leer, medio ha desarrollado sus habilidades de comprensión lectora, se enfrenta a esas pruebas las panza, sin bronca. No porque tenga los conocimientos de ciencias o de cívica y ética o de historia, no, sino porque sabe leer la pregunta, sabe entender lo que le están preguntando y por lo tanto elige de manera adecuada la respuesta. Porque están mal hechas esas pruebas. Así se los digo, son chafas. Entonces, y eso no se los digo así nada más, eso se los digo con evidencia empírica. Nosotros, esta forma de trabajar la enseñanza de la historia que ustedes están viendo ahí, la desarrollamos en un proyecto del ILSE que se llamaba SEC 21. Trabajamos con 200 escuelas secundarias a nivel nacional. En promedio, estas escuelas tenían una matrícula de 2,000 alumnos. Eran escuelas pues, de tamaño regular a grande. Y estaban en todos los contextos, Ojo Caliente, Zacatecas, en Misquihuala, en la Ciudad de México, en Iztapalapa había varias, etcétera, ¿no? O sea, había una gran diversidad de contextos. Y sí nos dimos cuenta de que sí podían desarrollar el pensamiento histórico trabajando de esta manera los chavos, pero también esto que les estoy diciendo, estas otras habilidades de comprensión lectora, de análisis de textos, y entonces sí lo documentamos muy, muy bien en una escuela en San Miguel Teotongo, que es Iztapalapa, en la salida a Puebla, cómo se elevaron los índices de aprobación de los exámenes de Comipems en esa escuela. De manera, o sea, lo documentó muy bien la directora, porque ella era maestra de historia, junto con las compañeras, la subdirectora y las otras maestras de historia del plantel, y subió de un 35 hasta un prácticamente 70%. No solamente por historia, pues también los compañeros de español, los compañeros de mate, los compañeros de ciencias hicieron su chamba, pero una cosa que refirieron las familias y los chavos cuando se les entrevistó después fue que tanto las clases de historia como las de español les habían ayudado mucho a pasar el examen porque les habíamos enseñado a leer.
y a entender la pregunta y poder elegir la respuesta correcta. Entonces, esa es una cosa que yo te diría. Puedo ponerles un ejemplo más cercano, que es el de mis hijos. Mis hijos nunca han reprobado un maldito examen, ni aquí, ni en Estados Unidos, porque el inglés es su segunda lengua. Al llegar al segundo año de llegar a los Estados Unidos, mi hijo mayor se enfrenta a los exámenes estandarizados allá, que están bien hechos, a diferencia de los mexicanos, esos sí están bien hechos, y los pasa con un promedio que está como 200 puntos por encima del promedio nacional de los estudiantes de los Estados Unidos, que sí hablan inglés como lengua materna, porque el chavo sabe leer. Ahí, ¿cuál es el gran asunto? El chavo comprende lo que está leyendo, comprende las preguntas y puede responderlas, aunque no sea su propia lengua. Eso, o su lengua, no sea, pues, que sea su segunda lengua y que tiene poquito tiempo de estar ahí, ¿no? Entonces eso, claro, como papá que les voy a decir, es inteligentísimo, mijo. Haría yo mal en decir otra cosa de mi hijo, ¿va? Pero independientemente de ese juicio subjetivo y afectivo que uno puede hacer, sí está esta otra parte que la trabajamos, la analizamos con él, y él lo que dijo fue, pues es que yo sé leer. Pues, yo sí entiendo lo que estoy leyendo, que sea en inglés, y veo que mis compañeras y compañeros de la prepa allá no pueden hacer eso, porque no les han enseñado comprensión lectora, y aquí tampoco. Entonces, eso sí es un gran tema, y aprender a revisar estas fuentes, aprender estas habilidades de pensamiento histórico, sí se relaciona con el desarrollo de la comprensión lectora y del pensamiento crítico. Es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Y si me haces favor, Daniel, recuérdame la segunda. Ya en una situación real de un maestro de primaria o secundaria Ah, incluso. pero eso tiene que ver con el contexto institucional, ¿no? Por las horas y esas cosas. Sí, sí. Mira, allí lo que yo siempre les digo a los profes es que lo que pasa dentro de tu salón, o sea, cómo administras tú el tiempo, pues solamente que de veras tengas un director o un supervisor muy metiche que vaya y se meta a tu salón, que lo hacen poco en realidad, puede llegar a pasar con los maestros noveles, ¿no? Pero ya con un profe que tiene más tiempo es difícil que lo hagan, ¿no? Que invadan tu salón. Tú administras tu tiempo. Yo aquí lo que sugeriría en el nuevo contexto curricular, en el contexto curricular actual, es integrar. O sea, en esta secuencia que ustedes vieron, yo trabajé historia, pero también se trabajaron elementos de ciencia y también se trabajaron elementos de matemáticas y de español o de lenguaje. Entonces, yo integraría más para poder trabajar historia sin que me molesten, ¿no? O sea, sin que me digan que estoy perdiendo el tiempo. Y eso favorece también pues la comprensión integral de esta realidad, ¿no? Esa sería mi sugerencia en este sentido. Ahora, yo aquí sí tengo que decir, pues sí, yo he podido documentar históricamente y en el presente cómo el sistema educativo mexicano se constituye a semejanza, o sea, ya en el siglo XX, del sistema político. Y el sistema político es un sistema que se basa, que tiene varios pilares, pero dos muy importantes son el autoritarismo y la corrupción. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y en el sistema educativo, el autoritarismo es algo que pervive y prevalece todavía hoy. Que cambie depende, sí, del contexto institucional, normativo, de las autoridades, pero también de nosotras y de nosotros. Si nos seguimos dejando que nos impongan la estandarización del currículo y la estandarización de la evaluación, no vamos a avanzar, nunca. Con base en el plan de estudios 2022 de educación básica y en los acuerdos que se publicaron para la media superior, ustedes pueden defender su espacio
de autonomía profesional. Pero eso implica no hacer lo que me da la gana, sino saber lo que estoy haciendo y poderlo defender con argumentos. Eso es autonomía profesional. No, nadie dijo que cada quien haga lo que quiera. Lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el plan de estudios, con toda claridad, es tú tienes que poder argumentar académicamente, con solidez, por qué estás haciendo las cosas de una manera distinta en tu salón de clases. Si tú no tienes esa capacidad argumentativa y ese conocimiento profundo pedagógico, pues no te puedes defender, pero eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes: mira, man, o mira, mamá, si tú te quieres ir a la marcha, vete, pero luego no vengas a decirme, hay profes que no hice la tarea porque me fui a la marcha. Cuando yo era activista y era estudiante, yo me iba a la marcha y tomaba la dirección de la escuela y hacíamos huelgas y lo que tuviéramos que hacer en la universidad, pero siempre, yo jamás llegué con, no sé, Alba Pastor o con, imagínense, ¿no? Con Norma de los Ríos. Norma, ¿qué crees que no hice la tarea, manita? Porque me fui a la huelga. No, o sea, me mata Norma de los Ríos con toda razón, con Josefina, no, pues imagínense las maestras, los maestros, con López Austin, ¿no? Doctores que no leí. O sea, no. Si tú eres el que está participando, a mí siempre mi mamá me dijo, mira, mijo, si vas a meterte en la grilla, está muy bien, pero tú tienes que entender que entonces tienes que ser el mejor. El más estudioso, el más leído, el que nunca falte a la tarea, porque si no, te van a hacer pedazos. Y tú solito te vas a hacer pedazos. Entonces, es lo mismo aquí, queremos autonomía profesional, pero no queremos lo que implica la autonomía profesional, que es ser los mejores, poder desbaratar al director con argumentos y justificar lo que estoy haciendo con argumentos académicos. Eso es lo que yo diría. Si viene una oleada, el próximo gobierno va a ser más conservador que este ha sido un gobierno muy conservador, y hablo de Andrés Manuel, y el que viene es más conservador, tiene que ser más al centro, por lógica, o sea, es obvio, así va a pasar, no le estoy preguntando. Y sí, ya me di una vuelta por el futuro y ya sé lo que va a pasar en el futuro. Más militarismo, más inseguridad, más conservadurismo en la parte moral, más técnico el asunto, mucho más tecnocrático. No puede ser de otra manera porque va a ser la única forma en la que la próxima presidenta gane legitimidad. ¿Y eso qué quiere decir en educación? Pues lo que ya está pasando en las escuelas. Ya les aplicaron el examen de Mejor Edu y ahora todo el mundo está metido en cómo le hacemos para aumentar el porcentaje de aciertos en los exámenes estandarizados de los alumnos en la próxima aplicación. Es decir, ya regresamos a enlace. Bien, gracias. Como si no hubieran pasado más de 15 años, ¿no? Y como si no supiéramos que eso nada más conduce al no aprendizaje y al fracaso. Pero eso va a pasar, ¿eh? Eso ya no va a pasar, ya pasó y va a seguir pasando. ¿De quién depende que no haya más retrocesos, en términos de la autonomía profesional, en términos de la flexibilidad del currículo? Pues de nosotros, de que podamos entender de qué se trata y defenderlo. Si no, no va a pasar nada. O sea, vamos a regresar al viejo autoritarismo del sistema educativo mexicano, al viejo autoritarismo. Morena es como un PRI. Pues de hecho, ahí están todos los del PRI. El sector de izquierda de Morena. Todos derrotados, además. Entonces, ¿Se oyó? no defienden su espacio. Bueno, hola. Se escucha lejos. Te Ya, déjalo. escuchas mal. A ver, ¿ahí me oyen bien? ¿Mejor? Sí, ahí sí. Aún mejoró. Sí, es que el internet tiene como fluctuaciones. Bueno, entonces yo les diría eso, o sea, tienen que defender su propio espacio de decisión profesional, si no, no va a pasar y sí va a haber retrocesos. Esa es mi respuesta en términos de la estandarización del currículo.
Se supone que no se debe estandarizar, tienen el argumento legal, ahí está publicado el plan de estudios. Yo eso lo usaría como una herramienta de defensa de mi propia autonomía profesional y de la autonomía de mis decisiones curriculares. Pero para poder tomar decisiones libres y autónomas, tengo que estar informado. Si no tengo la preparación para defender lo que estoy haciendo, entonces no puedo, ni siquiera puedo hacerlo, pero mucho menos puedo defenderlo. Esa es mi respuesta con mucha claridad. Y perdón que me haya desviado hacia el contexto, pero sí es importante que entendamos que seguimos en un sistema educativo autoritario y que eso tiene implicaciones directas para mi práctica profesional, para mi práctica en el aula y para... O sea, ¿dónde están las voces de los alumnos? No están. ¿Por qué? Porque son 26 millones, nada más los de básica, y darles voz a todas esas, en toda su diversidad, generaría la necesidad de una transformación muy profunda del sistema. Y eso no se quiere, lo que se quiere es control, desde la SEP y desde el gobierno federal. Porque la lógica es política, la lógica no es educativa. Y la lógica es autoritaria, no democrática, profunda. ¿Que hay alternativas? Sí, por supuesto. Pero no están en el oficialismo, ¿eh? Y tampoco en la oposición. No están en los partidos políticos. No sean ingenuos. Está en la sociedad, en la gente, en ustedes. Si no ustedes defienden sus espacios, entonces están fritos. Bueno, nosotros, ¿no? Tercera pregunta, Daniel, es que preguntaste muchas cosas. ¿Cómo entra la conciencia histórica en esa clase? Bueno, en esa clase, gracias, en esa clase no estaba yo pensando en conciencia histórica, estaba pensando más en habilidades de pensamiento histórico, como bien lo vieron ustedes, ya lo dijeron, ¿no? Sin embargo, la pregunta inicial sí es una pregunta que va dirigida a la reflexión sobre la conciencia histórica, que tiene que ver con cómo sabemos las cosas que sabemos sobre el pasado y toda esta idea de poderlos llevar a la reflexión de qué ha cambiado, qué ha permanecido, todo eso sí se relaciona con ir apuntando al desarrollo de la conciencia histórica. Pero bueno, es una clase, ¿no? De un ratito, entonces tampoco, en 2 horas no se desarrolla la conciencia histórica de un sujeto. La que sigue. Y por último, viendo principalmente estos problemas, ¿no? De rezago, de no comprensión, ya en una situación, por ejemplo, de que uno pues bueno, como docente, tiene la responsabilidad de diseñar las clases. No quedamos en cierto punto en que, pues, al darles información literalmente, es decir, transmitir, pues no se lleva a cabo esta parte de que el alumno sea como un historiador, bueno, un historiador chiquito, es decir, al pues, deglutirles lo que son las fuentes. Sería como lo mismo de cuando leen el libro y pues, ya todo está dado. En pocas palabras, pues, la evaluación, ¿no? Es que entonces una pregunta, ¿quién fue el jurado? Un alumno contesta algo diferente al otro y el otro. Es decir, para mí sería válido que cada uno cree su propia concepción, pero en este traslado de las fuentes y falta de habilidades como para interpretar, y que entonces tú llegas, intervienes y dices, bueno, hago una interpretación y hago una transposición didáctica para que sea más sencillo que ellos puedan contrastar, pero al final no estaría nuevamente imponiendo pues, una transmisión de lo que yo creo, lo que pienso, lo que interpreté. Y bueno, a esto No de entiendo. cómo evaluar esta parte ya al final. No entiendo muy bien. Bueno, va de nuevo. Bueno, al hacer yo una interpretación de la historia, es decir, hacerles más fáciles las fuentes. Yo hice el trabajo de contrastar, de buscar las fuentes primarias. Hago la transposición didáctica. Bueno.
para que puedan entender y no sea complicado. Pero en esa interpretación, pues hay cierta esencia de lo que yo pienso, lo que creo, o simplemente las fuentes que yo escogí. Es decir, van a tener una postura hasta cierto punto. No sería nuevamente volver a lo que ellos encuentran en el libro donde la información ya está dada. No, porque hay, sí entiendo, ahora ya te entendí, no, pues, la idea es que justo ellos están haciendo sobre, sí hay una selección, una preselección, ¿no? De las fuentes, claro. Y tú, cuando haces esa selección, estás haciendo una interpretación, totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que estás haciendo diferente es que estás animando a que sean ellas y ellos quienes interpreten esas fuentes, ¿no? Y les estás... Pero la interpretación tiene formas de hacerse. La interpretación no es libre. Eso tampoco existe, ¿no? El conocimiento histórico tiene una epistemología, tiene, ¿no? Como una manera de construirse específica, tiene especificidades. Eso es importante también notarlo, ¿no? Y esas especificidades no son antojos o no son ocurrencias, sino que se construyen a partir de la propia práctica de las y los historiadores, pero también de los debates teóricos, ¿no? Entonces eso se ha avanzado, se ha ido la historia como disciplina académica se ha transformado a lo largo del tiempo y ha transformado su propia epistemología a lo largo del tiempo por una serie de razones, ¿no? También contextuales y demás. Eso es una parte que sí me interesaría ahí dejar claro. ¿Eso qué tiene que ver? Pues que entonces si yo me aproximo a la fuente, necesito aproximarme de ciertas formas. Y eso tengo que aprenderlo, alguien me lo tiene que enseñar. No es espontáneo, ¿no? O sea, no es espontáneo. Entonces, lo que tú les das allí son las herramientas metodológicas basadas en una reflexión epistemológica. Eso es lo que tú les das, ¿no? Pero no les das la interpretación. O sea, les das esas, por eso justamente son habilidades de pensamiento histórico, ¿no? O sea, esas son las que se van a formar ellos. Tú sabes lo que, aquí, donde los quieres llevar como maestro, y el maestro siempre tiene una meta en mente, ¿no? Vamos a ir hacia acá. Porque la educación es intencional, la educación es racional, ¿no? No hay que confundir esa racionalidad, esa intencionalidad y en este caso específico, estas decisiones epistemológicas y metodológicas con la transmisión de conocimiento. ¿Cuál sería la transmisión de conocimiento? Para poderlo comparar, pues que yo tome el libro de texto, Historia del Pueblo Mexicano o el otro, y les diga que lo lean. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es mi crítica? ¿Por qué yo no quise participar cuando me invitaron en esos libros? Pues porque ahí ya están las narrativas hechas, otra vez. Y no, en ninguno de los capítulos dice en qué fuentes se basan los autores y cómo las trabajaron. O sea, no hay un aparato crítico y tampoco hay un aparato didáctico. Esa es la principal falla de los libros de texto de historia de este sexenio. Y yo sí se los dije, y se enojaron conmigo, claro. Ahora ya no me hablan, ya no me quieren invitar a sus proyectos. Es que no me inviten, me vale gorro, no me importa, me dan risa. Si no es grilla, les estoy haciendo una crítica académica para que mejoren. Pero pues no entienden, ¿no? O sea, son muy... De todas formas ya les corrieron a todo. Entonces, pero mi punto es, no les estás dando la narración hecha. En el libro de texto sí. Y eso sí es un problema. Porque entonces sí se vuelve transmisión y se vuelve memorización mecanicista. Cuando tú eliges, cuando tú seleccionas la fuente, lo que estás haciendo es, sí, estás haciendo ya, claro, un ejercicio de interpretación como tú señalas, pero después les vas a proveer las herramientas para que ellas y ellos hagan su propia interpretación de la fuente. Esa es yo diría, ahí hay una de las técnicas de trabajo necesarias. No nos quedamos en eso, ¿no? Podemos proveer acceso directo a un banco de fuentes
en donde sean ellas y ellos quienes puedan seleccionar, ¿no? Estas fuentes que les ayuden a generar conocimiento sobre un proceso histórico. Y eso, si ustedes vuelven al documento del diplomado, cuando yo menciono los 8 pasos para la generación de proyectos de problemas históricos y sociales relevantes, ahí digo que una de las cosas que hay que hacer es eso. Si yo estoy trabajando con adultos, puedo ir al archivo histórico y puedo, digamos, ellos pueden hacer su búsqueda de fuentes y las pueden localizar y las pueden trabajar. Pero en primaria eso no se puede, en secundaria tampoco. En media superior es un rollo, porque son muchos. Y a los archivos tampoco te van a dejar entrar, se vuelve complicado. Está este tipo de páginas, ¿no? Donde hay en el INERM, en esta que nos están mencionando ahí en el chat, Clara, ¿no? Ahí hay fuentes históricas y ustedes pueden conducir a sus estudiantes para que ellos puedan hacer la selección. En esta específica de memórica ya hay una preselección y por tanto hay una interpretación. Por eso hay un énfasis muy grande en historia política, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero otro tipo de fuentes, pues las tengo que buscar en otros lados. Y una alternativa para eso, como va a ser muy difícil que en páginas de internet encuentre fuentes alusivas, por ejemplo, a la vida cotidiana, o con una perspectiva distinta a la historia política tradicional, entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a un museo y abordar los objetos que se están presentando en el museo como fuentes primarias. Esa es una alternativa. También puedo visitar sitios históricos, sitios arqueológicos, y una alternativa a eso en primaria, que nosotros vimos, por ejemplo, en Nuevo León, en Montemorelos y en Sabinas, que son pues comunidades pequeñas en el estado de Nuevo León, donde no hay museos, donde no hay archivos, o los archivos son los parroquiales, y por supuesto que los niños de primaria no pueden ir ahí. Entonces ellos mismos generaron sus propias fuentes. ¿Cómo? Pues, a ver, objetos antiguos que estén en tu casa, objetos, documentos, fotografías. Como son zonas rurales, pues llevaron piedras de molino, llevaron piezas por ejemplo, de herramientas del campo, ¿no? Y entonces la maestra, las maestras de esas primarias organizaron sus propios museos de la vida cotidiana de la comunidad, ¿no? Y de las familias de la comunidad. Entonces, allá con los objetos allí, ya hicieron el análisis, la búsqueda de información para poder hacer las cédulas, pero también pequeños documentos explicando, ¿no? Para qué se usaban, por qué llegó a la familia, o la fotografía de la bisabuelita, etc. Todas esas cosas. Ese es un trabajo distinto, ¿no? Que sí se puede hacer, requiere mucho tiempo, sí, y mucho trabajo, y que se involucre la comunidad y la escuela. Lo que yo vi es que los resultados eran muy interesantes en muchas cosas, ¿no? O sea, y las maestras fueron muy hábiles tejiendo digamos, como este desarrollo de los elementos del pensamiento histórico, la conciencia histórica, con cuestiones de español, de matemáticas, o sea, de transversalidad curricular. Y también tejiendo la relación con la comunidad. Claro, son comunidades rurales, entonces digamos, se presta más, ¿no? Que la ciudad, en donde hay más tráfico, donde las mamás y los papás, si es que hay, están en una circunstancia complicada en términos de horarios laborales, en términos de movilidad, etcétera, ¿no? En los pueblos pequeños, pues la gente tiene más posibilidades de acercarse a la escuela y de estar ahí un poco más de tiempo, ¿no?
Entonces, aunque son comunidades también expulsoras de mano de obra y también muy tocadas por la violencia del narco. Entonces eso también pues tiene, pues, todos los contextos son distintos y cada contexto va a presentar sus retos. Eso es obvio. Entonces había que tener mucho cuidado con las historias de las familias, ¿no? Había muchos, estaban muy lastimadas las comunidades y las familias y los chavitos y las relaciones dentro de la comunidad. El tejido social estaba muy roto, ¿no? Estaba muy violentado. Montemorelos es una comunidad que tuvo muchos desaparecidos y hubo mucha violencia del narco porque está muy cerquita de la frontera y Sabina está más cerquita de la frontera y entonces también tenían broncas en ese sentido, pero más tenían esta situación de la población flotante, ¿no? Migrante, que iban y venían a los Estados Unidos con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces había que tener como, pero las maestras que conocían bien las comunidades y algunas de ellas eran de ahí, pues sabían qué tocar, cómo tocar, ¿no? Qué callar, en fin, ¿no? Qué cosas no se podían decir en, en el aula, ¿no? En el salón. O sea, tenían el conocimiento y la sensibilidad, y un gran compromiso, un gran cariño por los chavitos. Entonces, se podía trabajar bien. Eso les puedo poner así ejemplos de Oaxaca, de Chiapas, etc., ¿no? Entonces, sí se puede hacer, nomás que, pues, implica más chamba y es muy difícil. Esa es mi respuesta en términos de esta última pregunta, que me parece que es una pregunta muy válida y muy importante, ¿no? Porque siempre uno tiene que estar muy vigilante de cómo no acabar transmitiendo. Y yo, por ejemplo, como ustedes ven, tengo mis propias ideas políticas, como todo el mundo, ¿no? Soy muy crítico. Entonces, claro, la idea no se trata de formar a mis estudiantes con mis ideas, con mi ideología. Tampoco me tengo por qué censurar y no decir lo que yo pienso, pero sí es promover que cada quien desarrolle su propio criterio y entender que en un grupo pues hay ideas diferentes y que podemos, aunque pensemos lo opuesto, seguir conviviendo y estar juntos, ¿no? Eso se le llama convivencia democrática. Ustedes pueden pensar totalmente diferente de lo que yo pienso y eso no quiere decir que seamos enemigos y que no podamos seguir trabajando juntos. Lo que no se vale es adoctrinar, querer imponer desde mi autoridad de docente mi ideología. Eso no se vale. Cualquiera que ésta sea, no importa si yo creo que es la única válida o es la más correcta, eso no importa, ¿no? Yo no puedo imponer, no puedo adoctrinar, no se trata de eso. Como comentario al margen. ¿Sí? Espero haber contestado. Sí, y bueno, ya que dice que no puede adoctrinar, en este caso, ¿cómo evalúa? Me surge la duda de, pues bueno, en general, ¿no? Cuando uno trata de llevar la historia, pues, no podemos caer nuevamente en la idea de, pues todos tienen que contestar lo mismo. Siddhartha, como profesor, ¿cómo evalúa a sus alumnos? Pues depende del contexto, ¿no? En este caso de la primaria o cuando era profe de secundaria, tú sabes que, bueno, tienes que establecer una calificación. Entonces, eso, pero yo siempre le quitaba filo a esa situación y les decía, pues, o sea, de entrada todos tienen 8, ¿no? O todos tienen 10. A mí eso no. Aquí no se preocupen, venimos a aprender. No venimos por la calificación. Y eso genera dinámicas muy chistosas dentro de los grupos, porque estamos ahí hay un adoctrinamiento ideológico muy fuerte, en el sentido de que vamos a la escuela por la calificación, no a aprender. Y ahí matamos, ¿no? Matamos el proceso de aprendizaje. Por eso yo siempre le quitaba filo a eso, ¿no? Me criticaban mucho mis compañeros, no, es que tú les dices eso y entonces pierdes autoridad. Y
Y yo lo que pensaba era, no, pierdo autoritarismo, pero eso es lo que yo no quiero. O sea, yo lo que quiero es, pues, un aula más democrática y asumo las consecuencias positivas y negativas de hacerlo. Y nunca pasó nada malo, o sea, siempre me iba bien. Yo, en este caso, por ejemplo, les decía, bueno, los chavitos allí produjeron una serie de evidencias de la interpretación que estaban haciendo de las fuentes, algunas eran escritas, otros eran dibujos, y luego produjeron una narrativa oral por parejas, de lo que estaban viendo, de los cambios y las permanencias que ellos podían observar en la articulación del espacio urbano, pero también en la mentalidad, en las mentalidades y en la vida cotidiana. Todas esas cosas que se trabajaron allí, ellos las tenían que explicar y tenían que argumentar y fundamentar sus razonamientos en las fuentes que habíamos estado trabajando. Eso se evaluó, no correcto o incorrecto, sino, y ellos mismos, en el debate que tuvieron, se automoderaban en el grupo, ¿no? Entonces, si alguien decía, no, pues es que allí seguramente era estaba plano ese edificio para que pudieran estacionar allí los helicópteros o bajaran las naves espaciales, otros les decían, no había helicópteros y no hay naves espaciales, espérate, estás inventando, ¿no? Lo que se ve allí es esta otra cosa, ¿no? Ah, sí. Es una plaza cívica para... Y otro decía, pues es que ahora es el Zócalo. Ah, sí, y entonces allí está la bandera ahora, sí. Pero ahí no, pero entonces, ¿qué pasaba? Bueno, a ver, pues ya veían los documentos para ver qué pasaba. Esa es una forma de evaluación procesual, o sea, de proceso. Ahí lo que estás viendo es evaluación formativa. ¿En qué sentido? En el sentido de aprendí, no aprendí, qué aprendí y qué nivel de profundidad tiene lo que aprendí, ¿no? Y la otra parte, ya cuando, o sea, les preguntas eso, la pregunta es, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendimos juntos? Y entonces allí ellos hacen un esfuerzo por ver, ¿y cómo lo aprendimos? La pregunta ¿cómo lo aprendimos? Es fundamental. Esa es la base del ejercicio metacognitivo. Y tiene que ver con la primera pregunta que yo les hago al inicio de la clase, cuando ustedes lo ven en el video, es ¿cómo sabemos las cosas que sabemos sobre el pasado? ¿No? Y entonces lo relacionamos y decimos, ah, ok, si así sabemos las cosas sobre el pasado, entonces lo que yo aprendí, lo aprendí de esta manera. Entonces, cuando yo quiera enfrentarme al análisis, al conocimiento de la historia o de un proceso histórico, puedo hacer cosas parecidas, puedo aproximarme a fuentes históricas primarias, puedo ver qué ha cambiado, qué ha permanecido, puedo ver dónde, quiénes, cómo, cuándo, y entonces puedo hacer mi análisis histórico. Y ahí, lo que yo como profe veo es que efectivamente la persona aprendió, ¿no? Lo que yo quería que aprendiera. En el caso de mis estudiantes de la licenciatura, hacíamos ejercicios también distintos de metacognición y yo les pedía dos cosas. Un escrito, un texto, que después discutíamos oralmente sobre esto, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y cómo mejorarías la práctica de tu profe? Para mí, práctica, ¿no? ¿Qué encontraste, ¿no? Que podría mejorar? Y entonces me hacían, y esa es una reflexión espejo. No está hablando de mí, en realidad. Está hablando de mi práctica. Y en el fondo, en esencia, lo que yo quiero saber es qué tanto te ayudé a que aprendieras nuevas cosas y qué tanto te quedé a deber, en términos de práctica te quedó a deber, ¿no? Pensando en que son estudiantes de la normal o de la pedagógica y darán clases, ¿no? O del campo de docencia de la licenciatura en Historia de la UAC, ¿no? Y por lo tanto están formando como docentes. Lo que esta pregunta en realidad tiene
En el fondo es un análisis y una reflexión sobre la práctica docente en la clase de historia, no sobre la persona, no sobre mí. Y la otra pregunta, y por eso les pedía la reflexión primero por escrito para que ordenaran sus ideas y las pusieran y las sistematizaran, las pusieran ordenadamente, y luego la discutíamos. La otra pregunta, ¿qué aprendí? Y las respuestas eran muy de lo chistoso a lo interesante y a lo triste, ¿no? ¿Y por qué lo califico de esa manera? Porque en general me decían, en un año de clases con usted en pedagogía y en la normal, aprendí más historia que en toda mi vida. Por lo tanto, pues no sabían nada, ¿no? De historia no sabían nada. Y la reflexión era en torno a por qué antes no aprendí historia y ahora sí. Y no era por la personalidad del profe, ni era por... No, o sea, no tenía... Era porque justamente no había estos elementos de transmisión y de... ¿no? Sino que ellas habían elegido lo que... los procesos históricos que se analizaban y habían aprendido a analizarlos, ¿no? A comprender esos procesos históricos hasta el final. Y eso no quiere decir que no se viera lo que se tenía que ver en términos obligatorios del currículo oficial establecido normativamente, porque eso es el cumplimiento del perfil de egreso y eso se tiene que hacer porque si no afectas al estudiante, sino que se abordaba de otra manera. Ojo, yo sí cumplía con el perfil de egreso y sí cumplía con las competencias o lo que fuera que estuviera ahí en el currículo, ¿no? Pero a mi manera. Y mi manera les permitía las dos cosas, cumplir con los rasgos de su perfil de egreso y aprender historia, que mal no les hacía. Entonces, por eso la reflexión era importante. Entonces luego ¿por qué lo discutíamos en el grupo? Porque entonces allí algunas decían una cosa, otras decían otras, y entonces se completaba y en la dinámica de discusión y de debate grupal se profundizaba en esos aprendizajes justamente. Esa era la idea. ¿Cómo calificaba? Porque esa es evaluación, siempre confundimos evaluación con calificación. Y luego, ¿cómo calificaba? Había de dos sopas en la licenciatura. Todo el mundo tiene 10 y me vale. Es mi grupo y yo califico como yo quiero. Y si quiere venir el director o la rectora a discutirlo conmigo, nos sentamos y lo discutimos. Sin broncas, ¿eh? A mí no me da miedo. O quiere venir Luciano Conchero y decirme que venga. Yo ya le he dicho a él sus cosas en su casa, ¿no? Y se lo dije con toda claridad. A mí no me das miedo, maestro. No me das miedo. Yo miedo no tengo. Entonces, si quieres, discutimos lo que quieras, pero sin miedo. Yo miedo no tengo. Entonces, como quieran, ¿eh? Cuando quieran. Miedo no les tengo. Ni al peje, que es un patán. Miedo no. Entonces, esa era una manera. Todo el mundo tiene 10 y me sostenía. Les ponía 10 a todos. ¿Quiénes no tenían 10? Yo sabía de dos sopas. 10 o reprobado. Quienes plagiaban y se los demostraba. Y quienes pues no venían a clase, ¿no? Porque ahí sí no hay manera. Pues, ¿cómo te puedo poner 10? Y ni siquiera estuviste aquí. Porque en realidad la calificación, y ahí el mensaje es este número no refleja lo que sabes. No lo refleja. Refleja otras cosas, cumplimiento, pero no lo que sabes o lo que no sabes. Y había otras formas, ¿no? Entonces tenías todas las tareas y tenías todos los trabajos y niveles de diferentes niveles de comprensión, y eso te permitía, eso te iba dando números y el estudiante tenía claridad en dónde estoy, ¿no? Trimestre por trimestre, y después al final había un proceso de coevaluación grupal y luego un proceso de coevaluación individual. Me sentaba con cada estudiante en unas sesiones larguísimas a discutir sus calificaciones. Entonces yo sacaba todas mis herramientas, todas mis evidencias, todas mis herramientas. Mira, yo aquí tengo esto documentado.
según lo que yo tengo documentado de tu trabajo y de tu proceso, ¿no? Yo te podría sugerir esta calificación. 9, 8, estás reprobada. 10. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Qué has aprendido? ¿Qué no has aprendido? ¿Qué tanto cumpliste? ¿Qué no cumpliste? Y en función de eso, a ver, vamos discutiéndolo, ¿no? No, pues es que sí, yo falté, no, pues es que no cumplí, o sí cumplí, o cumplí más o menos, o sí es cierto que yo hice esto, no hice esto, bla, bla, bla. Ok. Entonces, ¿qué piensas del número que te propongo? No, pues sí, pero que tiene razón, estoy reprobada. O no, pues sí, pero pásenme, no sea mala onda. O sí, pero no está considerando esto y esto y esto. Entonces, yo creo que mi calificación es mayor en función de esos argumentos. Y entonces ya llegábamos a un acuerdo mutuo del número. Y a eso se le llama evaluación formativa. Ahí hay ejercicios de metacognición involucrados y también hay un ejercicio ético. Y normalmente, cuando te sientas enfrente del sujeto, hay sujetos muy cínicos, ¿no? Hay sujetos ya muy viciados, pero no son la mayoría. La mayoría de los sujetos tienen un componente ético muy fuerte y se sientan enfrente de ti y les da mucha pena decir, ay, es que yo, ¿no? Sí, póngame 10, aunque la verdad es que nunca vine a la clase. Generalmente la gente no es así. Generalmente la gente es como, pues, yo creo, o sea, sus expectativas de la calificación no coinciden con su propia valoración de su desempeño. Normalmente se van a lo bajo, ¿no? Se ponen menos. Ay, pues pónganme 8. Entonces dices, ay, y ya dijimos que sí hiciste, y sí trajiste, y sí veniste, y sí aprendiste, porque te va a poner 8, ¿no? Ay, pues no sé, es que me da pena. Es que no le dé pena. La vas a poner 10. Ay, gracias. Pues ande bien. Váyase, no la quiero ver. Fuerte. Por penosa. Y ya, a esas alturas del año, del semestre, ya, ya me conocían. Y ya sabían lo que yo opinaba de la evaluación punitiva. Y esa era mi manera de evaluar. Pues depende del contexto. En secundaria es más rudo porque son muchísimos. Me tocaban grupos de 45 a 60 y tenía 8, de 6 a 10 grupos. Entonces ahí las cosas son distintas. No puedes sentarte a dialogar con los chavos. No te da tiempo. Entonces tienes que implementar otras cosas más, menos amigables, más violentas, ¿no? Y además yo estaba más chavo y no sabía cosas que ahora sé. Y ya, Daniel, esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Reflexionó todo lo que acaba de comentar. Gracias, compañeros, por permitirme el espacio. No, gracias a ti. Pues es que son cosas que tienen que ver con la vida real, con las escuelas, con el salón. Y yo creo que son importantes que las reflexionemos y las discutamos, ¿no? Y justamente este espacio es para eso. Ya se nos fue un poco el tiempo, son las 12. Les propongo que hagamos ahorita el receso de 20 minutos y regresemos. ¿Les parece bien? De acuerdo. Gracias. Sí, de Ahora, acuerdo. Gracias. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, 12:20. 12:20, por favor. Es que son 12:22. Ah, de acuerdo. Entonces, Sí, por favor. 12:22 entonces. De acuerdo. ok. Ay, pues, Órale. va a preparar un café. Vale. Bueno. Sí. Vuelvan a repetir todo. No, no se preocupen. Bueno. Vamos a hacer grupos, vamos a salas. Y lo que quiero pedirles Ajá. es
que revisemos el contexto de producción de este texto. El Ajá. texto es el de Sánchez Quintanar, ¿no? El que está en el... Sí. Bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que estaba diciendo la doctora Isabel justo al inicio de la sesión. ¿Cuándo se produce el texto y qué, digamos, acontecimientos y procesos históricos relevantes se estaban dando en ese momento? ¿No? La doctora Isabel pues ya hablaba de ello. También en el mismo texto se dicen cosas, allí en el mismo Sí. texto. Y también hay algunos datos biográficos de la autora, tanto en el propio texto como en, por ejemplo, en Wikipedia o en... Sí, O yo sea, si conseguí buscan en algunos internet. también. Exacto. Entonces, esa sería la primera cosa que me gustaría que hiciéramos. La segunda cosa es analizar la estructura del texto. A ver, ¿eso cómo lo harían? Pues revisando los apartados que lo Ujú, componen y ver si está, ver qué metodología siguió para ordenar su texto. exacto. Entonces nos iríamos al índice Ujú, y luego haríamos una revisión rápida del documento, ¿no? Del texto en sí ajá, mismo, ¿sí? Eh, por eso la siguiente actividad es una lectura rápida, que lean el resumen. Eso también es importante, ¿no? Leer el resumen, ujú, recorrer el texto rápido, ujú. ir viendo los capítulos y subcapítulos y los apartados y localizar como algunas palabras en el texto, pero eso es muy rápido, ¿eh, chavos? O sea, eso es así, eh, Ujú. una lectura muy rápida. Y luego, eh, vamos allí pues leyendo algunas palabras y algunos párrafos. Ajá, y llegamos a las conclusiones y las leemos. Yo creo que de todo esto que vamos haciendo, vamos tomando nota, ¿no? Vamos haciendo algunas anotaciones, pero eso, anotaciones, ¿eh? No un texto, sino algunas anotaciones nada más de cosas que no se nos deben olvidar. Y entonces ya nos vamos a leer. Yo les pediría nada más leer de la página 25 a la 53, ¿sí? O sea, son poquitas páginas, y que localicen los conceptos principales y los resuman. Que identifiquen eso es muy importante. ¿A qué autores está aludiendo Sánchez Quintanar? ¿Cuáles son los autores que ella menciona? Y de esos, ¿cuáles son los más importantes? Porque menciona un montón de autores diferentes, pero ¿cuáles son los que le dan sustento a su propio texto de esta autora? ¿No? Entonces, esos son los principales. Y me gustaría ver cómo los cita, que vean cómo los cita, ¿sí? Y para qué los cita. Hay diferentes finalidades de las citas. Entonces, que se fijen en eso. Y esas anotaciones les deben permitir preparar pues la presentación en plenaria, ¿no? Entonces eso sería el ejercicio que les estaría yo pidiendo ahorita. Entonces vamos a formar los grupos. Isabel, si te parece. Ya lo volvieron a pegar ahí, muchas gracias, en el chat, ¿no? Hasta ya está ahí pegado. Vamos a formar los grupos pequeños, las salas. Y vamos a hacer este ejercicio. Nos vamos a estar dando las vueltas por los grupos. Si ustedes tienen dudas, pues nos dicen. Bueno, un momento en lo que preparo las salas.